Hola, ¿qué tal? En este video te voy a mostrar todo el proceso que conlleva hacer una ilustración hecha con tinta, desde el boceto inicial elaborado con lápices de grafito hasta el entintado y asurado elaborado con estilógrafos. Veamos de qué trata. La temática de esta ilustración va a ser un pescado koi con algunas flores de cerezo. Es un diseño clásico el cual se usa mucho para tatuajes y de hecho este va a ser un diseño para un tatuaje. Ahora, para iniciar me gustaría platicar un poco sobre el concepto de creatividad. La creatividad básicamente es la capacidad que tenemos como artistas para proponer cosas únicas basándonos en referencias, ya sea en fotografías o incluso el dibujo de otro artista o cosas que vemos en la realidad. El punto aquí es que tenemos que ser capaces de reinterpretar las imágenes o fotos o dibujos que vemos y ver de qué manera logramos nosotros lograr algo que sea propio. Ahora, para esto, y como ves aquí, tengo una serie de referencias. Tengo aquí un pescado koi, la cual es una fotografía real. Y también tengo este par de imágenes de algunas flores de cerezo y finalmente esta imagen, la cual pienso que puede servir para generar este efecto de agua alrededor del pescado. Entonces, como comenté, el propósito aquí va a ser de qué manera logramos tomar estas imágenes y armar algo único. Vamos a dar inicio haciendo un boceto usando figuras básicas. Bien, como ves, para recapitular un poco lo que he hecho hasta el momento, inicié con una línea guía que en este caso era solamente para ver la postura del pescado. Nuevamente, y si recuerdas lo que platicábamos de la creatividad, mi referencia en ella, el pescado tiene una postura, pero aquí yo decidí cambiarlo un poco, más que nada para ajustarla al espacio de trabajo que tengo. Entonces esta línea inicial fue para esto, después usé un óvalo para la cabeza y con esto básicamente uní estas dos porciones, lo que era la línea original y el óvalo, para darle el volumen al cuerpo del pescado. Después también incluí las aletas usando algunas simples líneas y también aquí la aleta dorsal. Y posteriormente coloqué toda una serie de líneas guías. Estas líneas en este momento me están ayudando más que nada para ir colocando las escamas. En este momento no voy a entrar mucho al detalle, ya que el concepto de figuras básicas lo platicamos anteriormente. Solamente tome en cuenta que todo este proceso que estoy llevando a cabo se basa en esos principios de cómo puedes usar figuras muy simples para estructurar cosas más complejas. ¿De acuerdo? Bueno, habiendo dicho esto, vamos aquí a continuar hasta terminar. Listo, ya tenemos el boceto del pescado. Aquí, si te diste cuenta, conforme iba avanzando en el trabajo, llegaba un momento en el que había líneas que ya quería de alguna forma definir, y son justamente las que tú logras percibir que se ven más oscuras, o al menos lo suficientemente oscuras para que posteriormente, cuando se vayan a entintar, sea fácil distinguir cuáles sí son las que queremos y cuáles líneas simplemente se quedan ahí como boceto y al final se desvanecen. Bueno, ya tenemos entonces el pescado. Y como te comenté al inicio, parte de la referencia, o el objetivo más bien, es incluir algunas flores de cerezo. Entonces, observando la referencia, aquí la intención sería ver de en qué parte se pueden ubicar para que la composición se vea estética, ¿sale? Ahora, yo por ejemplo considero que una flor se vería bastante bien, está quizá por aquí. Y aquí pone atención como de momento, solamente con un círculo estoy tratando de ubicar el tamaño y el lugar en el que se supone que tiene que estar la flor. Bien, entonces tenemos una por acá. Considero que acá, viendo el espacio que tenemos disponible, pudiera quedar bastante bien una, tal vez incluso un poco más grande. Y a lo mejor otra más pequeña por aquí. Aquí son un par, esta incluso más pequeña. Todo esto es hasta el momento sugerente. Eso significa que no es definitivo.
La idea de hacer un diseño creativo es que tú, conforme lo vas armando y tomando en cuenta tus referencias, también trates de prestar atención si se ve estético. El concepto de composición ya lo vamos a ver un poco más a detalle posteriormente, pero composición básicamente se refiere a la manera en la que nosotros acomodamos los elementos de una imagen para que sea visualmente estético. Entonces, si en algún momento colocas algún elemento y como, no sé, como que no da la sensación de que está bien ubicado, probablemente es porque no está teniendo un aspecto de composición adecuado. Entonces quizá valga la pena moverlo o quitarlo o cosas así. Entonces no tengas miedo en experimentar. Por ejemplo, si algún elemento no te agrada, ignóralo, ponlo en otro lugar y de esa manera puedes ir entrenando tu capacidad creativa. Pasando a la última parte del boceto sería el agua. Como habíamos visto en la referencia, tenemos aquí una imagen de olas de estilo japonés. Y bueno, aquí lo que me interesaría es, quizá con algunas líneas iniciales, ir viendo en qué partes de la composición pudieran verse bien. Entonces, a lo mejor aquí algunas, o quizás otras por acá. Estas olitas me están ayudando en este momento más que nada para cubrir algunos de los espacios muertos que están aquí. Teniendo ya las líneas guías, vamos a proceder a definir un poquito mejor las olas. Veamos qué tal queda. Una vez terminado el boceto y ya incluso con algún cierto nivel de definición en sus trazos, lo siguiente será entintarlo. Y para esto habría que tomar en cuenta tres cosas, que sería el elemento principal, en primer lugar, los elementos secundarios y el contexto. En este caso, por ejemplo, lo más importante evidentemente es el pescado koi. Después, en segundo nivel de importancia serían las flores que lo rodean. Y en tercer lugar, probablemente sería este pequeño contexto o el agua que rodea al pescado. Esto lo comento porque esas son las pautas que nos van a permitir determinar el grosor de las líneas que manejemos. Si recuerdas, anteriormente te platiqué que al momento de entintar, lo más importante, o bueno, una de las cosas más importantes es el contraste que logres generar con el grosor de las líneas. En este caso, por ejemplo, para que toda esta imagen sobresalga, o por ejemplo que el pescado no se pierda con el contexto, este tendría en teoría que tener delineados más prominentes que todo lo demás. Y el agua, por ejemplo, siendo un elemento un poco menos importante, lo que te sugeriría es que usaras líneas más delgadas para que no compita con el elemento más importante. Bueno, habiendo comentado esto, vamos aquí a iniciar con este trabajo de entintado. Como te había platicado, yo tengo la costumbre de iniciar con los bordes externos. Aquí nuevamente tú puedes iniciar con la parte que tú gustes, ya es más una preferencia, ¿de acuerdo? Bueno, veamos de qué trata esto entonces. Si te das cuenta, en este trabajo estoy usando el método de líneas caligrafiadas. En parte porque la intención es que las líneas tengan cierta personalidad, o sea que no sean muy simples. Otra es también para darles más grosor. Como puedes ver, esta línea que acabo de trazar es demasiado delgada y considerando el tamaño de todo el dibujo realmente no es muy llamativa. Y para solucionarlo lo que estoy haciendo es entonces engrosarla manualmente y después voy rellenando la parte que queda vacía. Eso evidentemente toma tiempo, pero pues así funciona. Realmente no hay de momento manera de acelerarlo. De hecho, al contrario, en este tipo de trabajos es importante que te tomes tu tiempo porque cualquier línea en falso o error, siendo que es tinta, va a ser prácticamente imposible corregirlo. La sugerencia en este caso sería que te tomes todo el tiempo que necesites y enfócate en que la calidad de tus trazos sean lo mejor posibles. Ilustraciones como estas, en mi opinión, es donde se pone a prueba pues tu habilidad artística, tu soltura, la confianza que le tienes a la herramienta, la limpieza también. Ese es un concepto que a veces pasamos muy desapercibido, pero al final poco sirve que tengas muy buenas habilidades artísticas si la presentación final es muy sucia. ¿De acuerdo? Entonces,
Dale tanta importancia a la limpieza, así como se lo darías a los mismos trazos. Tocando un poco más el tema de la creatividad, yo sé perfectamente que no es una cosa simple. Hay artistas que el aspecto creativo les cuesta mucho trabajo y hay algunos artistas que pareciera que es como intuitivo. Y eso lamentablemente ya no hay una forma como tal de determinarlo. A veces hay gente simplemente más creativa que otra y así de simple. Pero eso no significa que no se pueda desarrollar la creatividad. En un principio, cosas que te sugiero que hagas, basándote en imágenes o fotografías como te había platicado, es simplemente cambiar posturas, agregar algunas cosas, incluso si son pequeñas, o omitirlas también. Entonces, al final de cuentas, ese tipo de cuestiones es lo que te puede ayudar a desarrollar la creatividad. Y con el paso del tiempo y la experiencia que vayas adquiriendo, eventualmente, sin ningún problema, deberías de ser capaz de crear imágenes totalmente nuevas o cosas que consideres 100% tuyas. Pero en un principio no va a ser así. Hazte esa idea, ¿de acuerdo? Entonces, cosas básicas, nuevamente cambiar posturas, agregar o quitar cosas. Incluso en este ejemplo, como te puedes dar cuenta, yo me basé en algunas fotografías que te mostré al inicio. Y usando esas imágenes se hizo esta composición totalmente nueva. Y aún así no fue una copia directa de algo que ya estaba hecho. Ahora, la situación de copiar, de alguna forma usar referencias, pues digamos que conlleva implícito la cuestión de copiar, pero es una diferencia cuando tratamos de replicar exactamente lo que vemos. Y al final de cuentas hay artistas extremadamente buenos, pero que dependen 100% de tener una imagen la cual terminan replicando exactamente como está. Ahora, ese tipo de habilidades son muy buenas, sobre todo cuando uno trata de hacer, por ejemplo, retratos. En ese caso, pues es esencial poder replicar. Pero, en cierto modo, ese tipo de artistas, en mi opinión, están hasta cierto grado limitados porque al momento de que no tienen una referencia o se ven en una situación en la que tienen que proponer algo nuevo o algo único, pues suelen tener algunas dificultades. Y yo considero que esa es una de las peores cosas que nos puede suceder como artistas. Ahora, por ejemplo, si alguno de ustedes tuviera interés en ser un tatuador, es prácticamente fundamental que sean capaces de proponer ideas a sus clientes. En muchas ocasiones van a haber personas que les diga exactamente qué es lo que quieren, y en algunas otras ocasiones su cliente como tal no va a saber qué es lo que quiere. Puede que tenga alguna idea de que pues a lo mejor me gustaría algo así o una imagen como esta, y es ahí donde su capacidad creativa les va a permitir proponer cosas que al final incluso les pueda generar algún tipo de ganancia o remuneración. Todo esto lo comento más que nada para que se tomen muy en serio ese entrenamiento creativo. Y créanme que al principio va a ser complicado, definitivamente, pero al final cuando lo logren va a ser muy, muy remunerante. Entonces, pues bueno, es solo para que lo tomen en cuenta. En fin, regresando aquí al trabajo, como te puedes dar cuenta, aquí estoy ya pasando con las escamas. Y los bordes que manejo en las escamas son relativamente más delgados que los bordes externos. Aquí evidentemente falta todavía mucho, pero bueno, considero que a este momento ya se logra percibir un poquito del trabajo del delineado e incluso se puede apreciar un poco de contraste. De eso se trata todo esto, entonces vamos a seguir con esto hasta terminar. Bien, ya hemos terminado el pescado. Si te das cuenta, hasta el momento tenemos ya una variedad en las calidades de líneas. Por ejemplo, los bordes externos son los más gruesos. Después de elementos internos, aquí por ejemplo las escamas o las aletas son más delgadas. Y aún más delgadas serían las líneas que tenemos aquí, por ejemplo. Bien, ahora para continuar con el dibujo vamos a proceder con los elementos secundarios, que en este caso serían las flores. Ahora, similar al pescado, estos detalles también van a tener una cierta variedad en los grosores de sus líneas,
pero aún así van a seguir siendo más delgadas que muchas de las líneas que tenemos acá en el pescado. Eso es lo que nos va a permitir separar unos de otros y que al final la atención recaiga principalmente en este elemento y estos terminen siendo elementos más bien como de acompañamiento. ¿Sale? Vamos a ver cómo es esto. Listo, ya hasta el momento tenemos el pescado completamente terminado y también las flores. Ahora, para terminar este entintado vamos a proceder ya con los elementos de contexto, que sería pues todas estas como bolitas o dedos de agua. Para eso lo que pienso que pudiera funcionar es hacer simples líneas sin repasarlas, o sea, no serían ni líneas caligrafiadas ni construidas, simplemente así tal y como las da el estilógrafo. Ahora ya sabemos que las líneas van a ser más delgadas y eso es bueno porque eso justamente nos va a permitir que el contraste con todo lo demás genere una separación visual y no compita nada con cualquiera de las demás cosas. Bueno, vamos a ver qué tal queda justo así. Bueno, así quedó. Lo que te puedo decir en este momento es que mientras sigas practicando, eventualmente tus entintados deberían de llegar a un nivel en el que prácticamente parezcan impresiones. Si llegas a eso, así sabrás que tu capacidad de entintado ha mejorado muchísimo y vas por el buen camino. Pero recuerda, toma práctica y tiempo, entonces paciencia ante todo. Bueno, ya habiendo dicho eso, tenemos entonces el dibujo listo. Lo siguiente será ahora aplicar ashurados para generar un efecto de luz, sombra e incluso un poco de textura. Bueno, vamos a ver qué tal es eso. Ahora que tenemos todo el delineado terminado, vamos a proceder con el ashurado. Y para esto voy a usar el más pequeño de mis estilógrafos. Aquí lo que pienso es que podemos usar diferentes tipos de ashurado. Uno para las escamas, otro para la cabeza, otro diferente para las aletas, otro para las flores y finalmente uno para el agua. Lo que pretendo en esta etapa es irte platicando sobre cómo cada ashurado puede generar un efecto diferente y al final que veas el resultado que nos puede generar. ¿De acuerdo? Aquí la intención que tengo es generar un ashurado que denote un tono oscuro, pero dejar un borde prácticamente blanco. Entonces de lo que se trata esto es en ir colocando líneas bastante delgadas y como te platiqué aquí es dejar este borde totalmente blanco. Algo así. Ahora esto se puede considerar como un primer tono, sin embargo lo que quiero es que sea más oscuro, entonces aquí como ya sabes una alternativa sería ir colocando más líneas en la misma dirección pero una vez o un poco más juntas. Esta sería una, o la otra es también ir cruzando, por ejemplo si quisiera generar un efecto más oscuro aquí en este entrante y después que se vaya degradando, pudiera hacer algo así. Aquí las estoy pegando bastante pero las voy separando poco a poco. Listo. Este es justo el efecto que me gustaría hacer. Entonces para continuar voy a aplicarlo en todas y cada una de las escamas. Si observas, bueno, algo que me gustaría que comentar es cómo al momento de dejar espacios totalmente blancos genera un tipo de luz o un tipo de dimensión. Este es un truco bastante útil y muy fácil de hacer. Solo recuerda que consiste en dejar algunos espacios totalmente blancos, ¿sale? Entonces aquí, con este efecto yo estoy logrando algunas luces más intensas, por ejemplo esta que está aquí, o las que están aquí. Toma en cuenta que en este momento hay una línea de lápiz, quizá por eso no se ve totalmente blanca, pero una vez que terminamos todo el trabajo de ashurados, podemos limpiar el dibujo con algún borrador y queda al 100%. Bueno, entonces te comento es un truco bastante útil y te invito a que lo intentes y tú mismo veas el resultado que te puede generar. Ahora, en situaciones como estas en las que una vez que haces tus ashurados se percibe que hay demasiada luz, por lo mismo de los contrastes que se empiezan a generar, una forma de opacarlos es simplemente colocando una capa de líneas relativamente separadas. Como te das cuenta aquí, el simple hecho de haber metido estas líneas automáticamente hace que esta parte ya no se vea tan iluminada. Y listo. Si ese es el resultado que buscas, así puede quedar, y si no, o si requiere un poco más de sombra o que no se vea tan iluminado aún, bueno, puedes seguir metiendo más líneas, tantas como ocupes.
Lo único que sí te sugiero es siempre tener cuidado con no sobre obscurecerlo, o sea que no quede demasiado oscuro, porque al final es igual que con los lápices, tienes que tener luces, tonos intermedios y sombras para que se vea volumen y se vea completo. ¿De acuerdo? Entonces solo ten mucho cuidado en no meter demasiadas líneas, porque eso es algo que a veces sucede. Bueno, entonces tomando eso en cuenta, vamos aquí a continuar el trabajo. Ahora, algo que no comenté al inicio es que en este ejemplo la idea es que la luz venga de este lado superior. Por ejemplo, para denotar eso en este momento, lo que estoy haciendo es meter un eshirado, ahora en esta ocasión, del lado opuesto a la luz, y lo voy abriendo, o bueno, vamos haciendo las líneas cada vez más separadas conforme nos acercamos a la luz. Entonces, a lo que me refiero es a que el eshirado inicial que le hice a las escamas, bueno, vamos a hacer aquí un último ejemplo, era simplemente para darle un tono general a la escama. Entonces era un tono base y después en digamos este entrante, líneas muy juntitas, se iban separando poco a poco. Listo, pero ahora para darle también sombra de acuerdo a la dirección de la luz, me voy al lado opuesto y meto un eshirado nuevamente más junto y lo voy separando. Entonces es así como se puede ir generando poco a poco un efecto no solamente de textura en las escamas, pero también de luz. Bien, vamos a seguir. Antes de dar el cuerpo del pescado terminado, hay un par de cosas más que hay que considerar. Una es que de momento la sombra, bueno, el eshirado que se le aplicó a cada una de las escamas es de forma individual. Y el cuerpo del pescado, bueno, como sabemos son redondos. Entonces, si la luz viene de acá arriba, su propio cuerpo y la forma semicilíndrica que tiene debería de originar una sombra en este lado. Eso por un lado. Y por el otro es que las mismas aletas, o bueno, al menos esta aleta del pescado tendría también que proyectar una sombra sobre su propio cuerpo. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera consideración, que es la sombra del pescado como elemento único. Lo que pienso que pudiera servir en una situación así es, bueno, vamos a empezar a aplicarlo de este lado, es colocar un nuevo eshirado, pero esta vez de forma más general. Y aquí la intención sería generar un poco más de sombra en el lado opuesto a la luz. Básicamente sería oscurecer de forma más general todas estas áreas del lado izquierdo, bueno, del lado inferior más bien, y dejar las partes superiores más iluminadas. Algo así, vamos a ver qué sucede. Si te das cuenta, aquí lo único que estoy haciendo es meter nuevas secuencias de líneas. Por ejemplo, esta en esta dirección, después unas en esta y después otras en esta, con tal de oscurecer poco a poco más esta área del lado inferior. En cuestiones como estas, qué tantas líneas o qué tantos cruces diferentes hagas, como te había platicado antes, depende de lo que quieras lograr. Pero es un proceso poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, conforme voy avanzando, simplemente consiste en ir analizando el resultado y decidir si requiere más el cruce de líneas, y si hacen falta, pues los vamos aplicando. Entonces, aquí al menos de momento ya se empieza a percibir un poquito más de sombra acá y más luz acá, que ese es exactamente de lo que se trata esta parte del ejercicio. Bien, parece que ya quedó. Bien, ahora entonces que ya tenemos el cuerpo del pescado con el volumen y las sombras correctas, vamos a pasar ahora con la sombra que proyecta esta aleta. Bien, entonces, si la luz viene de acá arriba, evidentemente tendrá que haber una sombra más o menos por aquí, tratando de que incluso siga la misma forma curva que tiene. Bien, entonces pudiera ser algo como esto. Algo que te pudiera comentar mucho sobre el eshirado es que requiere de mucha paciencia y dedicación. Que bueno, de cierta forma cualquier cuestión que hagas asociada al arte lo requiere. Pero el eshirado es una de las que, en mi personal opinión, es de las que más, en esencia porque es línea tras línea, entonces a veces no hay una forma como tal de acelerar el proceso, es más bien
que en base a práctica vayas haciéndote más y más rápido. Pero bueno, de eso se trata. Ahora, la situación es que así va a ser siempre. Toma mucho en cuenta que la paciencia es totalmente necesaria. Y en muchas ocasiones, en un principio quizá no la tengamos, pero conforme hacemos este tipo de prácticas o ilustraciones, bueno, es una virtud que a veces se desarrolla con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si en este momento consideras que no eres una persona muy paciente, bueno, no pasa nada. Aún así, inténtalo. Quizá con ejemplos más simples, porque después de todo, entre más complejo sea, más tiempo hay que dedicarle. Pero puedes siempre empezar con ejemplos mucho más sencillos y poco a poco ir avanzando en cuestiones más complejas. Ahorita yo te muestro este ejemplo que, bueno, quizá no sea lo más complejo que haya, pero tampoco es de lo más simple. Aún así, considero que es suficientemente complejo para que logres ver el resultado final que puedes lograr con simples estilógrafos. ¿Ok? Bien, ya quedó. Entonces, bueno, si hacemos un poco de recapitulación, se metió una serie de shurados con el objetivo de generar volumen en el cuerpo del pescado. Y ya finalmente incluimos aún shurados más cerrados y en muchas direcciones justo en esta región debajo de la aleta, lo cual ahora nos da un efecto visual de que, bueno, hay luz, sobre todo en la parte superior, después se va oscureciendo por la forma circular del pescado, o cilíndrica más bien. Y entonces observa esta parte, por ejemplo, aquí vemos claramente una sombra más intensa generada por la aleta, la sombra que proyecta, después una área un poco más iluminada y nuevamente una área con más sombra. Al final, el objetivo primario de todo este ejercicio es que nuestro dibujo, que originalmente eran simples delineados, adquiera un poco de, o más bien mucho volumen, sale que no se vea plano. Y bueno, esa es la forma en la que se puede lograr. En fin, habiendo dicho esto, vamos ahora a pasar con los elementos extras del pescado que vendrán siendo las aletas. Bueno, veamos qué tal queda. Si observas aquí, muy similar al cuerpo del pescado, bueno, iniciamos con algunas líneas relativamente separadas y después se fueron cruzando con otras series de líneas que se iban juntando y poco a poco se iban separando. Y en esta parte específicamente coloqué un shurado más general para generar o para producir una sombra que en este caso el mismo cuerpo del pescado proyectaría sobre esta aleta. En el caso de esta aleta, como está más expuesta a la luz, tendría que estar más iluminada. Aquí el punto final es que si te basas en una referencia, que es lo que yo estoy haciendo, la decisión de dónde meter sombras y luces tendría que ser más fácil, porque en un principio, si no tenemos mucha experiencia, va a ser muy complicado tratar de meter sombras que tengan sentido si no lo estamos viendo. Esa es la importancia de tener una referencia, incluso si no la estás copiando tal cual, porque recuerda, te comenté que mi recomendación es que seas creativo o trates de proponer cosas únicas, pero aún así, si observas una referencia y ves, por ejemplo, donde hay luz, donde hay sombra, bueno, al momento de pasarlo a tu dibujo, en teoría tendría que ser más fácil, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces a proceder con esta aleta y tomar en cuenta que tendría que estar más iluminada para que tenga sentido en relación a la fuente de luz. Bueno, vemos qué tal queda. Fíjate, en esta parte de las aletas, el shurado que le estoy colocando, las líneas ni siquiera son totalmente rectas, son curvas. Eso quizá no lo mencioné antes, pero un shurado no tiene que ser solamente con líneas rectas, pueden ser líneas curvas también, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, en este caso estoy tratando de hacer esa misma curvatura que tiene el elemento para generar un contraste visual y que se perciba que son cosas diferentes. O sea, tenemos por un lado las escamas y por otro las aletas. El pescado ya quedó. Vamos a continuar ahora con las flores. Y bueno, aquí me gustaría mostrarte uno de los pétalos a detalle y bueno, sí, después voy a hacer todos los demás de una forma más rápida. Pero bueno, la situación es que estas son flores de cerezo y se caracterizan porque tienen un tono más intenso al centro y en este caso un poco más iluminado en los bordes. Algo que pudiéramos hacer en este caso, vamos a hacer este pétalo, sería por ejemplo hacer una serie de ashurados con líneas que siguen la misma forma del pétalo. Aquí como ves es una especie de abanico. Entonces empecé con líneas curviadas en esta dirección y bueno, aquí voy avanzando y ahora en este lado las líneas se curvan en la dirección contraria. Algo así.
Y bueno, aquí lo que puedes procurar es que algunas líneas sean más largas, otras un poquito más cortas, para que no genere un borde muy exacto, sino que más bien genere una especie de transición entre una parte más oscura y una más iluminada. Y bueno, para acentuar ese tono oscuro en el centro, lo que pudiéramos también hacer es un asherado cruzado solamente en esta región. Entonces aquí líneas muy pegaditas, y conforme se va exponiendo hacia la orilla, se van abriendo más y más. Algo así. Vamos aquí a hacer otro nuevamente. Entonces este de arriba, por ejemplo, iniciamos con líneas que siguen la misma forma del pétalo. Algo así. Y ya después un asherado más concentrado en el centro, que se va ampliando conforme nos acercamos al exterior. Esta es una forma de hacerlo, hay más, pero esta es quizá una que pueda funcionar. ¿De acuerdo? Entonces voy a seguir con este proceso para todos los pétalos. Bien, vamos a ver qué tal queda. Para concluir esta ilustración solamente queda meter un poco de asherado en lo que sería el agua. Siendo este un elemento más de contexto y que no debería de robarse mucha atención, lo que yo pienso que podría funcionar es solamente colocar un asherado muy simple, incluso bastante separado, y dejando los bordes totalmente blancos. Bueno, veamos un ejemplo, vamos a trabajar en esta parte. Lo que entonces pudiera funcionar es meter solamente un asherado con líneas muy separadas, algo así, dejando estos bordes totalmente blancos, quizá de una forma algo así. Y bueno, entonces esto lo que pretende es que no quede totalmente vacío, sino que se haya un poco de sombra y bordes más iluminados, así de simple. De acuerdo, vamos a ver qué tal queda. Muy bien, ahora que ya tenemos esto, podemos juzgar si quizá así queda bien o a lo mejor le falta un poquito más. Lo que yo considero es que, por ejemplo, en estas partes donde las olitas se enciman con otras, probablemente si metemos un asherado cruzado, pero igual muy abierto para que no se oscurezca demasiado. Pero bueno, solo lo suficiente para que genere un poquito más de sombra, a lo mejor, y le daría un aspecto un poco mejor, ¿sale? Entonces vamos a aplicarlo a ver qué tal queda. De esta manera. Bien, si te das cuenta, con el simple hecho de meter nuevas líneas, automáticamente se oscurece. Pero por lo mismo de que las líneas están bastante separadas, pues se mantiene relativamente iluminada. Entonces es más que nada para generar un efecto visual, nada muy complejo. Vamos a aplicarlo en todo lo demás, entonces sí, pues vamos a ver cómo queda el resultado final. Bien, ¿cómo ves? Ahora sí, para concluir, lo único que nos queda por hacer es limpiar cualquier resto de lápiz que haya quedado. ¿Sale? Entonces vamos solamente a quitar cualquier trazo extra que no nos sirva. Muy bien, con esto damos por concluido el tema del uso de los estilógrafos y del asherado. Mi recomendación para ti, y sobre todo si te interesara especializarte en esta técnica, es practicar bastante. Y puedes siempre iniciar con objetos o cosas muy simples e ir avanzando poco a poco a cuestiones más difíciles, ¿de acuerdo? Me gustaría pensar que con este ejemplo tienes una muy clara idea de qué es lo que puedes lograr. Y bueno, si tú decidieras especializarte en esa técnica, definitivamente requiere tiempo y mucha paciencia, pero créeme que lo vale. En el siguiente video vamos a platicar sobre el uso de dos nuevas herramientas, que serán los pinceles y las plumillas. Finalmente, me gustaría tomarme un minuto para agradecerle a todas y a todos quienes se han suscrito. El canal aún es pequeño, pero definitivamente ha estado creciendo y eso me da mucha motivación para seguir compartiendo todo el conocimiento que tengo con ustedes. Y para quienes aún no lo han hecho, les invito a darle like, suscribirse y darle seguimiento a este canal para continuar con nuestras lecciones de arte. Nos vemos en el siguiente.